Hola amigos, hoy estamos en un nuevo videoprograma y hoy tenemos a Moisés Rojas. Muchos los conoceréis por la emisora de radio, bueno, por el programa de radio Gel Radio, ahora La Voz del Viento, y ha sacado con Colin Rivas un nuevo libro que serían las series Illuminati, que son 10 tomos, y hoy de lo que vamos a hablar va a ser de este tema concretamente y ya lo tenemos al otro lado en Andalucía y vamos a saludar. ¿Qué tal, Moisés? Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo también para toda Cataluña, ¿no? Por allí. Totalmente. Bueno, aunque aquí nos ve, nos ve media América y parte de Europa también. Bueno, pues saludos a todo el mundo, que bueno, eso siempre es bueno, ¿no? Muy bien. Pues lo primero que te preguntaría es, ¿cómo se os ha ocurrido hacer este libro? A ti y a Colin. Bien, pues bueno, esto surge un poco de la amistad bueno, que hemos tenido a lo largo del tiempo. De hecho, ya nos conocíamos desde hace ya mucho. Y bueno, pues haciendo cosas, empezando a hacer cosas, pues al final también un poco de la curiosidad y del trabajo que ya tenía hecho también con Rivas, pues se nos ocurre pues lanzarnos a un nivel un poco más superior, llevar un poco estos trabajos de investigación y estos trabajos bueno, que viene haciendo Colin Rivas y que yo mismo, por ejemplo, también he tenido esa inquietud, como muchos de nosotros, ¿no? Que hemos compartido, pues, todas estas incógnitas, todos estos misterios y conspiraciones que, sin duda alguna, no solamente nos ha provocado una curiosidad, sino que además la hemos vivido, hemos analizado también bajo una lupa prácticamente, ¿no? Yo creo que mucho, primero hemos pasado por la duda y después hemos pasado un poquito por el convencimiento porque hemos visto las pruebas y entonces pues para eso mismo llegamos a la convicción de que es importante ofrecerle a los demás que sepan esos símbolos para que sepan comprender el código que viene implícito, ¿no? En esta realidad que algunos han llamado Matrix y que, bueno, sirve incluso un poco como de burla el término de Matrix también, porque se le ha dado ahí ya una connotación un poco friki, pero no, oye, en la realidad es simplemente un sustantivo para llamar a todo ese orden mundial que de alguna forma pues nos rodea, nos sumerge dentro de él y de alguna forma también nos esclaviza, ¿no? Entonces, bueno, surge de esa forma y decidimos pues comenzar esta serie Illuminati, que pretende ser ambiciosa con unos 10 libros. Y entonces, bueno, pues en este primero el propósito principal es establecer la base para que se comprenda ese código que es un poco ajeno a aquellos que no están sumergidos en este ámbito del mundo de la conspiración, de los Illuminati, etcétera. Bueno, yo si algún día vosotros me pasáis algún vídeo de esos que habláis hasta las 2 de la mañana o 4 de la mañana entre vosotros y lo queréis grabar por YouTube, si hacéis una charla entre vosotros, me la pasáis, yo la subo encantado, ¿eh? Porque esas horas yo estoy durmiendo. Es lo que nos pasa, ¿no? Bueno, en este caso el que más habla es Colin Rivas y entonces él, como tiene también una hora menos, ya que no está aquí en España, pues lo lleva un poco mejor, ¿verdad? Yo lo llevo un poquito peor porque la verdad es que por culpa de esto duermo bastante poco, ¿no? Muy bien, pues nada, un saludo para Colin, que muchos lo recordarán porque hace ya 7 años empezaron a salir en tus programas de radio, también en el Ciencia Espíritu lo tuvimos. Tú sobre todo hablando, tocando mucho el tema de la Atlántida, que quizás es por lo que es más conocido, y también todo lo que es conspiraciones. Y ahora ya vamos a ir por tu libro parte por parte. Lo primero yo creo que habría que preguntarte es del origen del ser humano, porque habría que empezar por la base, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues mira, esto particularmente quizás sea la parte bueno, se corresponde un poquito más a, bueno, las investigaciones que hacemos y los planteamientos que ya tenemos, pero partiendo bueno, de hipótesis, ¿no? De ciertas referencias que algunas no son tan nuevas, otras precisamente sí lo son. Pero bueno, al igual que la ciencia, pues bueno, hace sus hipótesis, ¿no? Nosotros hacemos la misma
Y entonces, después incluso se va a demostrar, ¿no?, que como ha pasado, por ejemplo, con libros sagrados como los Vedas, etcétera, de que partes de estos libros sagrados después se han descubierto de que, oye, tienen un fundamento científico, ¿no? Que ese conocimiento precisamente no es nuevo, sino que viene a ser algo bastante antiguo, que otras civilizaciones anteriores han tenido seguro. Entonces nosotros partimos de la base de que no nos cerramos en, bueno, pues solamente en una existencia de la historia como una civilización única que surgió y ha desarrollado hasta el día de hoy, sino que planteamos con pruebas, evidentemente, de que probablemente haya habido muchas más civilizaciones anteriores a la de esta, ¿no? En la que nos encontramos, ¿no? Esta civilización que ya hoy en día está bajo el imperio americano, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de esa apertura de la mente en la que pensamos que, por ejemplo, las pirámides no lo hicieron precisamente los egipcios, o por lo menos esa civilización egipcia, sino que posiblemente, o si la construyeron los egipcios, pero con posiblemente alguna ayuda extra. Y para ello nos remitimos, por ejemplo, en uno de los capítulos que es la no creíble historia de la evolución, en la que nosotros, pues bueno, vemos y analizamos algunas cuestiones del ser humano que no se corresponden realmente con una evolución natural, sino que de alguna forma parece que hemos sido manipulados en muchas cuestiones, desde el ADN hasta incluso, bueno, la misma historia que todavía no se conoce realmente de los homínidos, ¿no? Que hasta el día de hoy la ciencia no ha podido demostrar, o la historia oficial no ha demostrado ese eslabón perdido que bueno, ya de por sí es extraño y plantea muchas cuestiones que analizamos desde un punto de vista, por ejemplo, arqueológico, en el sentido de que hay, por ejemplo, monumentos que se enfocan, su orientación está enfocada a ciertas constelaciones, como por ejemplo Alfa Draconis. Bueno, hay ciertas pruebas que demuestran, bueno, monumentos que se pueden apreciar a lo largo del planeta, que se orientan a constelaciones. En concreto, por ejemplo, la constelación de Alfa Draconis. Entonces, eso plantea una duda existencial que siempre tenemos del ser humano, en el sentido de que del origen realmente del ser humano, de dónde venimos realmente, ¿no? A esto me refiero también con el eslabón perdido, ¿no? Entonces, vemos que hay monumentos que aparte de que no se corresponden en la edad con la edad oficial que nos dicen los historiadores, y no solamente eso, sino el motivo de esa construcción, los motivos de la orientación que tiene. Entonces, por ejemplo, monumentos como Angkor o el Monte de la Serpiente en Illinois, pues resulta de que eso precisamente no nos confirma la historia oficial, sino que es lo contrario. Nos propone nuevas perspectivas de dónde venimos, ¿no? Y, bueno, analizando todo esto, que lo detallamos un poquito mejor en el libro, pues nos damos cuenta de que la historia comienza de una forma extraña realmente, no como nos la han contado. A nosotros nos han contado que, bueno, de una forma muy lineal, pasando por varias civilizaciones hasta llegar a la nuestra, pero eso no se corresponde con la edad real de ciertos monumentos, no se corresponde con el tiempo en el que dicen que se construyeron, por ejemplo, las pirámides. No nos explica realmente por qué existen pirámides en todo el globo, y evidentemente no se hace demasiado público otras pirámides que existen que realmente no aparecen tampoco en la historia oficial. Es decir, la historia oficial deja mucho que desear, ¿no?
Y entonces, dentro de ese origen que nosotros analizamos, pues bueno, ya pasamos un poco por el tema de la manipulación genética, la hibridación que puede ser la responsable de ese eslabón perdido. No es que fuera un eslabón perdido, sino que realmente hemos sido manipulados. Y entonces, pues, digamos, si tú coges en probetas, ¿no? Y altera el ADN y creas otro ser, claro, no hay restos anteriores. No puede haber restos anteriores porque es una nueva creación. Entonces, ese podría ser el origen de lo que llamamos el eslabón perdido. Pero ya también llegamos a una parte muy importante que sería el tema reptiliano, lo que hemos escuchado bastantes veces, ¿no? Bueno, de esos reptiles que supuestamente gobiernan también el mundo o de alguna forma tiene alguna relación, ¿no? Con todo esto. Entonces nosotros proponemos una fórmula un poco distinta a la que se está viendo incluso hasta en el panorama conspiranoico. Realmente nosotros hablamos de que sí, hay una especie de recurso reptiliano que se utiliza en aquellos momentos en la creación y entonces abrimos el abanico a bueno, los atlantes y los lemures, que bueno, definimos que los lemures eran realmente, todas eran mujeres, los atlantes eran los creadores de estos lémures y aunque estos últimos no llegan a ser como los primeros en toda la capacidad que tenían, pero sí tenían una gran capacidad. Y entonces, de hecho, se dan cuenta de que estos atlantes, que ya de por sí estaban haciendo otras hibridaciones, pues de alguna forma tienen unas pretensiones un tanto malignas. Porque ya de por sí nosotros tenemos indicios de que ellos llegan aquí huyendo de algo, quedándose, digamos, encerrados en el planeta. Entonces los lémures pues se dan cuenta de esto y entonces pues quieren luchar contra ellos. Se forma una especie de guerra termonuclear que explicaría también grandes partes de la historia no oficial y de la historia oficial. Y entonces, pues, después de esta guerra y demás, pues se crea otra especie de homínida que ya seríamos más bien nosotros. Estaría dividido entre los adámicos y los evíticos. Y entonces, a raíz de ahí, pues surge todo lo que conocemos como dioses, surge el mismo sacerdocio, posiblemente el origen reptiliano y ese mal que perdura desde hace miles de años hasta los días de hoy. Y entonces, bueno, explicamos un poco cómo puede ser ese origen bueno, pues llega hasta Sumeria, pasando después por Egipto, hasta los días de hoy en día, y donde también en el libro analizamos pues lo que son los conceptos en los que se basan las religiones y bueno, una entidad muy importante como serían los gnósticos, que es una cuestión clave para entender los orígenes de las religiones, los orígenes incluso hasta de las guerras mundiales. ¿Aquí entraríamos ya en sociedades secretas? Claro, exactamente. Entraríamos en sociedades secretas porque serían también los herederos de estos gnósticos, ¿no? Y los gnósticos son realmente los que sembraron, de hecho, seminarios también sembraron, de alguna forma, lo que hoy en día pues, es el cristianismo, el judaísmo, posiblemente también otras religiones, hasta incluso puede ser, aunque bueno, esto hay que cogerlo con pinzas, incluso alguna relación incluso hasta con el budismo. Pero básicamente todas las religiones que surgen proceden también de unos dioses, de unos patrones en común que lo tienen todas las religiones, que eso no hay duda ninguna, ¿no? Por ejemplo, la Santa Trinidad. Y después también Brahma, Vishnu y Shiva en el hinduismo, pues resulta de que es una cuestión muy parecida. Con Colin, realmente Colin tiene tiene
te iba a decir una caja de Pandora, pero no. Tiene marca, tiene posiblemente una especie de arca que es, o un baluarte, que sería el ser lingüista. Analizar realmente los orígenes de las palabras es lo que realmente nos hace ver esto con una perspectiva aún mayor. Entonces, por ejemplo, aunque bueno, esto es sencillito realmente, Brahma, Abraham, que es el primer padre, ¿no?, que se le denomina en la Biblia. Esto puede parecer coincidencia, pero si ya vemos también que el cristianismo tiene la Santa Trinidad, pues ya esa similitud realmente da que pensar. Pero bueno, no solamente eso, sino ya entraríamos, esto lo explico porque está claro, antes de la sociedad secreta, estarían los dóadas, ¿no? Los 8 dioses de los sistemas gnósticos, Nun, Naunet, Het, Heket, Kuk, Kauket, Nia, Niat, Tenemu, Tenemet, Amón y Amonez. Este en particular me gusta mucho, Amón, porque es espectacular, ¿no? Por ejemplo, Amon-Ra, Ramón, curiosamente, ¿no? Hay un parecido enorme, porque, bueno, Ramón, que era un santo ángel, ¿son arcángeles o son otra cosa? Analizando el lenguaje, por ejemplo, en el que tenemos se dice amén, pero se dice amén, pero te estás refiriendo realmente a Amón, Amon-Ra, igual que precisamente Moisés. No significa, bueno, el significado realmente que tiene es un cargo político realmente, que es el regente de Ses. Entonces, todo esto, claro, son pilares, pequeños pilares que hay que entender para después analizar otras cuestiones, como por ejemplo las sociedades secretas, que muchos han pensado que eso, bueno, era literatura, que el Club Bilderberg, por ejemplo, no existía. Pero hasta que empiezan a salir en los medios, ¿no?, en la tele, todo lo que diga la televisión es la verdad, no hay otra. Entonces, pues aparece en los telediarios que hay una reunión del Club Bilderberg en Sitges, y entonces todos aquellos que habíamos estado hablando de eso largo tiempo y resulta de que al final lo ven los demás con sus propios ojos, pues oye, ahora podríamos decir, ¿ahora qué?, ¿no? Pero no nos quedamos solamente en eso, sino en mucho más, ¿no? Las sociedades secretas de que nacen bajo la mano de los bárbaros Illuminati, la manipulación que se hace de los símbolos, que mezclándolo con lo anterior, hay que tener en cuenta que estos dioses, la procedencia de estos dioses, que digamos, no es otra cosa que buscar la explicación de por qué existen estas creencias, ¿no? Basado también en esa antigüedad que hemos hablado de posiblemente de 50.000 años, ¿no? Bueno, pues, ¿de dónde viene esta creencia de estos dioses? Nosotros vemos que en los inicios, digamos, de la historia, realmente el hombre estaba mucho más unido, o las civilizaciones que había en el planeta, estaban mucho más unidas con las plantas. Entonces, bueno, pues las plantas enteogénicas es algo, también un patrón en común en todo el planeta. Y, claro, plantas enteogénicas que alteran la conciencia, la realidad, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pues precisamente un efecto que tiene es tener una mayor comunión con la Tierra, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino también se puede llegar a tener contacto con los espíritus de ciertas entidades que llamamos macrobios, que pueden ser, por ejemplo, planetas. De ahí que el sistema de creencias esté basado en gran parte en los planetas. El culto estelar, el culto solar, y, por ejemplo, el cristianismo pues tiene un poco de cada, ¿no? Pero es muy importante porque todo esto parece ser que se relaciona con los dóadas, con los arcones, y finalmente desemboca en las sociedades secretas que heredan la sabiduría de los gnósticos, las pretensiones reales de los mismos gnósticos,
que a su vez sería la intención primordial de aquellos atlantes y que podemos ver claramente en la simbología, por ejemplo, en el nazismo, ¿no? La cruz gamada resulta de que es un símbolo del culto solar, pero al invertirlo representa a Saturno, ¿no? Al sol oscuro, que por eso los nazis le dieron la vuelta a ese símbolo, ese sentido que tenía, digamos, natural, ¿no? Y lo convirtieron en algo negativo. Toda esa simbología también se puede analizar y se puede ver muy claramente de dónde viene y de a dónde va. Y, por ejemplo, podemos ver que en el nazismo pues tenían componentes druídicos, por ejemplo. Y todo esto, pues bueno, conforma también uno de los pilares que ya digo que se explica mucho mejor en el libro para que podamos entender el resto de cuestiones. Muy bien, has dado un repaso. Ahora te voy a preguntar, aparte de lo que es el libro, para no entrar en el libro y no chafar a los lectores, me gustaría hacerte unas preguntas antes de continuar, más de lo que piensas tú, sino no lo que dice Colin, sino tú mismo, ¿no? Como ser humano, aparte de las investigaciones que has hecho, ¿no? Y lo primero que me gustaría preguntarte es, el origen, se habla de la Atlántida, la Lemuria, yo sé lo que has explicado, sabemos que está la Hiperbórea y probablemente atrás otra serie de, vamos a decir, de civilizaciones. Mi pregunta sería, ¿estas civilizaciones tú crees que eran seres humanos o realmente eran entidades reptilianas o de otro tipo, humanoide? Pues yo pienso que lo más seguro es que fueran muy parecidos a nosotros. No iguales, pero sí parecidos. Claro, supuestamente nosotros hemos sido hibridizados también por ejemplo, con una raza autóctona de la Tierra, que posiblemente sería el neandertal, pero porque, bueno, hoy en día pues te dicen que sí, que algo de genética de ADN de los neandertales tenemos, por ejemplo. Pero sin embargo ellos fueron exterminados, pero tenemos otro ADN que no sería el neandertal. Entonces, claro, se supone que, bueno, la historia oficial dice que serían un homínido también, ¿no? Que cohabitaba con el neandertal. Pero no, nosotros pensamos, y yo pienso, porque tu pregunta dice que es lo que yo pienso que nuestro origen seguramente es extraterrestre. Lo que pasa es que nuestra apariencia actual no es la que tenían estos primeros y seguramente tampoco reptilianos, no pienso que fueran reptilianos, por ejemplo, pero que sí utilizaran de alguna forma un ADN reptiliano para que de alguna forma hibridizar otra especie, utilizar una especie que habitaba en la Tierra, como eran los reptiles, evidentemente, porque llegaron y vieron que los reptilianos tenían una capacidad distinta, ¿no?, a los mamíferos. Por ejemplo, ellos son fríos, ¿no? Esa frialdad que tienen los reptiles, digamos, es la que ellos pretenden y añadieron a algunos seres o a nosotros mismos para que ellos fueran manipulables, para conseguir básicamente mano de obra barata, esclavos, etcétera. Muy bien. ¿Y para ti es Sumeria antes que Egipto también? Sí, claro. Todo pasa por allí. Y Sumeria deja unas incógnitas muy grandes, ¿no? Y hoy en día están saqueando los restos, digamos, que queda de esas civilizaciones, ¿no? Y, bueno, las tablillas sumerias, aparte de que pretenden también destruir lo que no les interesa, lo que no se lo llevan, ¿no? Y las tablillas sumerias, pues, bueno, a día de hoy todavía están dando mucho que hablar, ¿no? Con Zecharia Sitchin, ¿no? Esa interpretación que hace, que algunos incluso dicen que él desinformaba y tal. Y bueno, yo no comparto eso, ¿no? Pero nosotros pensamos que Sumeria es muy importante porque ellos tenían ya conocimiento. Es la demostración de que ellos tenían un conocimiento astronómico que
bueno, hasta mucho tiempo después no aprenderíamos de las estrellas, ¿no? De esas posiciones de planetas y tal, esos descubrimientos de planetas que ya ellos tenían registrados, ¿no? Y que curiosamente, por ejemplo, la Luna no existía y que después en la historia aparece, evidentemente, la Luna, ¿no? Entonces, ¿qué es la Luna? ¿De cuándo surgió, no? Porque según los escritos sumerios no existía. Entonces, Ujú. eh, abre más incógnitas, ¿no? También. Hombre, los indios Hopi también decían, ¿no? Que salían por una época donde no hubo luna y una época en la que la luna salía al revés de como sale ahora. O sea, que eso también es un dato que quiere decir que dentro de las humanidades, de los recuerdos que tenemos, el planeta ha pasado por diferentes etapas. Y bueno, tú que eres de cerca de, creo que de Sevilla, ¿no? Ahí tienes Cádiz, Huelva, el Coto Doñana, tienes Tartesos, que los antiguos egipcios le llamaban Tarsis. Y el comercio de oro, de plata y de otras cosas se hacía justamente allí en Tarsis. Y si te das cuenta, si comparamos Egipto, la época de Egipto, de los faraones con la parte, vamos a decir, de Cádiz, Huelva, Tartesos, esta cultura ya estaba también. Probablemente Tarsis, que es de donde tú eres, y también de donde es mi familia, probablemente ya existía en la época de la Sumeria. Ya había un gran comercio a nivel planetario. No sé si sabes, tú puedes complementar algo más de Tarsis, algo que has podido investigar o que puedas saber de esa zona. Sí, bueno, mira, Tarsis se puede complementar también con la parte de la Atlántida, ¿no? Yo pienso que Tarsis sería una parte de la Atlántida. Entonces, pues, importante también, sobre todo por lo que dicen, ¿no? Que era un poco unión, ¿no? Entre otras civilizaciones. Y esto en concreto lo hablaremos en otro de los libros de esta serie Illuminati, porque, bueno, se corresponde un poquito más al tema de la Atlántida, pero como me pilla de cerca, sí te puedo comentar bueno, yo, por ejemplo, observo que la escritura rúnica que tenían en Tarteso, bueno, bajo mi punto de vista, es lo más parecido que he visto a las runas que utiliza, por ejemplo, Tolkien. Entonces, esto ya contradice un poco, ¿no? Si tiene alguna relación entre las runas nórdicas y las runas de Tartesos, esto ya desmontaría totalmente también la historia, porque supuestamente vendrían de Egipto hacia el norte, pero bueno, esto sería al revés, ¿no? Sería desde el norte hasta aquí, ¿no? Llegar aquí y pasar a Egipto realmente, porque también, como tú has dicho, es lógico pensar que lo que es el comercio es recíproco, es decir, yo traigo aquí y llevo. Entonces, pues claro, comercio y la misma cultura y la gente iría de Tarteso, pues, por ejemplo, a Egipto o alguna otra región, como podría ser, por ejemplo, la Atlántida, en concreto Sevilla podría ser un puerto, porque, bueno, está en la desembocadura, bueno, en la desembocadura de Guadalquivir no, pero se accede por la desembocadura y puede llegar perfectamente a Sevilla. Entonces, todo esto también concuerda con la relación mercantil y comercial que podría existir y que existía totalmente en Sevilla desde tiempos, pues, casi ya inmemoriales, ¿no? Claro, has estado hablando de los Neandertal. El Neandertal, en la mayoría de las cuevas del norte o del centro de España, se puede decir que por los estudios que se han hecho, los Neandertales fueron los últimos homínidos, por llamarlo de alguna manera, o sea, los últimos que quedaron en España, fueron los últimos. Y da la casualidad que también la hibridación probablemente, si las runas y todo esto que estamos hablando empezó, quizás a lo mejor la cultura empezaría aquí y no como la gente se piensa en Egipto o en Sumeria o en América. Estoy harto de escuchar a los americanos de decir, no, esto es de América, o a los de Egipto, los de Sumeria, Sumeria. Por las investigaciones que se está dando cuando se empieza a partir del diluvio de los 200.000 años para atrás, si realmente estamos buscando datos reales, se saben que todas las cuevas como las de Altamira y otras que hay aquí en Cataluña, hay unas pinturas rupestres anteriores a cualquier civilización. Muchos anteriores a las que están en Argel o las que puedan estar en Sumeria. Si a eso le sumas que nos hibridan, porque sabemos hoy en día que el ADN humano
tiene Neandertal y probablemente de otros homínidos, como pueda ser el Erectus, entonces probablemente esa civilización quizás se creara aquí. Porque si coges los textos antiguos, nos daremos cuenta de que todos venían aquí a comerciar. Entonces, claro, sabemos que los libros lo hacen los que ganan, no los que pierden, ¿no? Entonces, si en aquella época aquellas culturas eran ganadoras, ellas escribieron los libros pues para ellos, ¿no? Como hoy en día, por ejemplo, hace Inglaterra, ¿no? Que nosotros hace unos siglos para atrás le ganábamos en todo y en cambio nuestras leyendas no salen reflejadas en ningún lado, pero en cambio las suyas por todos los sitios. Entonces, yo creo que habría que remontarse. Yo sé que Colin Riva es anglosajón y va a barrer para casa más que para aquí, pero habría que mirar si España realmente, quien dice España ya me entiendes, Península Ibérica, esta zona, quizás el norte de Marruecos, o sea, es decir, toda esta zona sería la cultura o sea, sería la primera cultura que existió. Hablamos como cultura con inteligencia, con runas, con idioma, y yo no le daría tanta importancia a Sumeria o a Egipto. Pero bueno, esto es una conjetura mía que espero que algún día se pueda demostrar. Eso que dices es muy, muy, muy interesante porque no solamente por lo que ya desmonta, ¿no? Que estamos hablando de que, bueno, desmontaría la historia, ¿no? Pero también por eso que has dicho de que la historia la escriben los ganadores y después, si quieres, voy a intentar ver si lo puedo abrir desde aquí y te lo puedo leer, que realmente lo que está, digamos, bueno, en la contraportada de la sinopsis de la contraportada del libro que nosotros escribimos aquí, la historia que nos han contado pertenece a la del vencedor, pero precisamente nosotros no somos esos vencedores. La historia de ellos es la que escribimos en este libro, entre las tinieblas de sus sociedades secretas, entre los escombros de sus guerras mundiales, rodeado de sus símbolos y manipulación mezquina. Solo si conocemos la verdadera historia, solo entonces podremos reescribir la nuestra. La historia de los Illuminati Series 1, que eso es la sinopsis que ponemos en la contraportada, y a ver si puedo, que no te veo ahora sí. Eso es lo que escribimos realmente, que es totalmente cierto. La historia ha sido alterada, eso yo lo tengo muy claro. Y en próximas ediciones, precisamente, vamos a hablar de un poco de lo que estás comentando, de que quizás, por ejemplo, Troya no estuvo en Troya, te lo adelanto en exclusiva, Troya no estuvo en Troya y muchas otras civilizaciones que quizás no son ni mucho menos como nos han contado. Y esto, pues bueno, es muy interesante por lo mismo, ¿no? Porque así, de esta forma, podremos comprender realmente quiénes somos, a dónde vamos y, bueno, esas preguntas existenciales que siempre tenemos, que, bueno, que son importantes realmente. De esta forma podremos entender ese código que está escrito, que nos rodea, esa simbología que se utiliza para manipular. Y no hay otra forma que es comprender toda esta parte de la historia que no está escrita, ¿no? Habláis de Illuminatis. Básicamente el libro va a ser Illuminati. Pero hoy en día, la representación actual de Illuminatis, ¿de qué estamos hablando? O sea, es decir, ¿quién representa hoy en día Illuminatis? ¿Gente positiva? ¿Gente negativa? ¿Qué grupos crees que pueden ser? Bueno, pues el nombre Illuminati lo utilizamos para designar, digamos, a los malos, para que nos entendamos. ¿Quiénes son realmente? Pues son todos aquellos que utilizan ese poder para cumplir ese gran plan que está definido desde, podemos decir, desde los gnósticos, incluso anteriormente. Entonces, sobre todo, un momento especial sería esa intervención que hace John Dee con los macrobios y, de alguna forma, le establecen definitivamente, digamos, lo que sería el gran plan, el que podríamos decir que estamos viviendo hoy en día. Entonces, los Illuminati no quitan que, bueno, que evidentemente haya sociedades que puedan ser positivas. Eso no lo quitamos realmente de nuestros planteamientos, pero que sí hay un resto que sí utilizan ese poder. Yo, por ejemplo, denomino, si Podemos han hablado de la casta, yo digo que la casta son los mayordomos de
los verdaderos amos del mundo, ¿no? De los poderosos, los verdaderos poderosos, que no hay que olvidar que son los responsables de que existan guerras, de que exista hoy en día el hambre, etcétera, 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 ¿no? Estaríamos hablando de que esta gente son los responsables de este nuevo orden mundial, que vemos claramente a nivel económico cómo han manipulado. Estamos ante una estafa mundial, ¿no? A nivel económico, que hemos vivido esas repercusiones de la caída de la economía, etcétera, etcétera, por lo que también hemos hablado tantas veces, ¿no? Sobre el dinero es deuda, y ellos, pues básicamente están ahí. Y entonces, pues, aquellos que quieran afinar un poquito más esos nombres, pues, bueno, habría que estudiar, por ejemplo, las casas reales, habría que estudiar todos esos poderosos que no vemos en ninguna lista, por encima, por ejemplo, de Bill Gates, ¿no? De Steve Jobs, ni ninguno de esta gente, ¿no? Pero que a su vez sí tienen un poder desde hace siglos, tienen un poder económico y que han forjado este sistema económico a nivel mundial, ¿no? Que, bueno, lo que podría ser la bolsa y todo lo que concierne a ello, que realmente todo gira en torno a ello. Lo que pasa es que, evidentemente, aparte de las cabezas visibles, ¿no? De los mayordomos, como puede ser posiblemente Obama, pues esta gente no se muestra. Esta gente no quieren que sepan quiénes son, pero ellos están ahí, por supuesto. Pero tú estás hablando, vamos a decir, de gente física, gente en otros planos existenciales, evolutivos, otras conciencias o diferencias, vamos a decir, pueden ser, por ejemplo, mundos paralelos. O sea, ¿a qué te refieres cuando, por ejemplo, dices que hay una casta dominante? Ambas cosas, realmente, porque ya la división de los gnósticos viene a ser un poco esa. Estaba, por un lado, los reyes y por otro lado los sacerdotes. Entonces, pues esa división podría ser también seguir de esa forma, y también otra división que sería aliadas con estas dos, que sería unas entidades que están por encima, son sutiles, pero igual que existen los microbios, que los vemos a nivel de microscopio, pueden existir estos macrobios que conectan con esos espíritus planetarios y esas fuerzas que de alguna forma pues ellos pretenden cumplir o nutrirse de alguna forma de lo que hacen aquí. Es decir, por ejemplo, un leitmotiv de estas sociedades secretas, ¿no? Dominante es Ordnung und Chaos, orden y caos. Del caos hacemos el orden. ¿Y por qué esto es así? Pues posiblemente esas energías que se manifiestan en una guerra mundial, que por ejemplo esa guerra psíquica y mágica que hubo entre los aliados y los nazis, pues realmente a nivel de energía y a nivel de hacer ese caos, consiguen por un lado los reyes conseguir un orden, pero hay entidades que se pueden nutrir de esas energías que se desarrollan en una guerra mundial, tanto el sufrimiento, el dolor, las muertes. Estamos hablando también de que no hay que olvidar que los sacrificios existían ya en anteriores cultos. Entonces, no es algo nuevo tampoco. Por lo que no es descabellado pensar de que igual que se hacía un sacrificio a un dios en la antigüedad, esos sacrificios se siguen manteniendo hoy en día en la forma de... porque veríamos también que la simbología está dentro del apartado militar. Los soldados llevan insignia, podían llevar, por ejemplo, Pepe. Y bueno, pues el soldado va a la guerra, muere y tal, pero ya está, no lleva ninguna simbología. Pero sin embargo, pues tiene una cantidad enorme de simbología cuando van al campo de batalla, ¿no? Creo que los gnósticos les llamaban arcontes a estos seres, ¿no?
Sí, los arcontes bueno, que vienen a ser... yo le doy la interpretación de que vienen a ser tutelados un poco por los Doadas, los Doa, y estos arcones lo podemos ver un poquito quizás por ejemplo, lo que decía antes Ramón, que puede venir de Amen-Ra o Rafael, bueno, que también tiene la partícula Ra, el que representa el culto a Saturno, Israel, Isis, Amon-Ra y el que representa el culto a Saturno. Todo esto, que fíjate que como la simbología está entremezclada y tiene un nicho increíble, que vemos nombres que podemos pensar que vienen, pues sí, de la cultura cristiana, de que representa un ángel, un santo o algo así, y puede ser que realmente esto no sea así, que esto represente otras entidades, que hoy en día la física cuántica, etcétera, ya te demuestra y te sugiere de que hay distintos planos, que estos planos convergen, y bueno, ¿qué hay en esos planos? Sabemos y hemos escuchado todos, ¿no? Pues el tema de los espíritus, etcétera, ¿no? A nivel espiritista, pero puede haber más cosas, por ejemplo. En la antigüedad también distintas culturas han adorado y se adora hoy en día a la misma tierra, ¿no? De como un espíritu. Los indios americanos rezaban, digamos, de alguna forma, o mencionaban a la Pachamama, ¿no? Y este espíritu, pues, de alguna forma, parece que, bueno, que pertenece a una entidad viva, ¿no? Y estas entidades, pues, confluyen. Por eso, de alguna forma, aunque los mismos astrólogos muchas veces se pierden en esto mismo, porque, bueno, mucha gente incrédula les dicen o afirman que bueno, que los astros no te afectan, no te condicionan. Pero, sin embargo, los astrólogos son capaces de hacer una carta astral y decirte muchas cosas, más o menos acertadas, pero eso podría ser la demostración también de que estas entidades de alguna forma afectan a tu relación con la misma, el destino o la misma tierra, ¿no? Y si la gente quiere ver esos mundos sutiles, con que utilicen las plantas de poder es suficiente. A ver, se puede llegar sin plantas de poder, pero que realmente las plantas de poder empiezan a ver ese mundo sutil y esa conexión con estos seres o con otras cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, en tu libro creo que habláis también de la manita muscaria y me gustaría que me desarrollaras un poquito ese tema. ¿A qué os referís vosotros con la manita muscaria? ¿Qué es lo que habéis descubierto o qué tocáis en el libro? Mira, muy interesante también. La manita muscaria es la seta de los pitufos, ¿no? Que podemos ver la típica roja con lunares blancos, ¿no? Y entonces nos damos cuenta, analizando lo mismo que hemos hablado anteriormente, los patrones esos que están por ahí, ¿no? Ese código que casi no nos damos cuenta, pero en el Vaticano hay representaciones a gran escala de la manita muscaria. Ahí tenemos fotos donde sale parte del Vaticano, no sé si era en el Ciborio, que se representa totalmente una manita muscaria, pero no solamente eso. Los sacerdotes van vestidos con rojo y blanco. De hecho, incluso hasta la forma en la que tiene parece hasta una manita muscaria. Entonces, esa relación que has dicho de las plantas enteogénicas, de estas plantas de poder, no son ajenas al cristianismo, por ejemplo. De hecho, se toma la hostia consagrada, que puede venir, no del todo, pero bueno, podría tener alguna relación con tomar el maná. Entonces, por ejemplo, en el caso de la manita muscaria, podemos ver, esto es muy curioso, ¿no? Una entidad que vemos en cada Navidad, como es Santa Claus, que, bueno, utiliza los colores rojos y blancos, que algunos dicen que es por la Coca-Cola. Esto no es así. San Nicolás, que era el chamán auténtico, que realmente sería la encarnación de Papá Noel, ¿no? Este ya utilizaba el rojo y el blanco como se utiliza hoy en día en el Vaticano. Realmente viene de él. Lo que pasa es que después en el tiempo transmuta a verde y blanco, porque, bueno, la planta enteogénica pues, tiene la capacidad alucinógena
y eso viene un poquito de la mano del tema de los duendes, etcétera. Entonces, por eso se coge el verde y el blanco. Pero después Coca-Cola rescata los colores auténticos de Papá Noel, que son el rojo y el blanco. A todo esto, San Nicolás, que era un chamán de Anatolia, pues resulta de que él cosechaba la manita muscaria. Para procesarla, para secarla, cogían las botas y lo ponían en botas y secaban la seta en las botas, al lado de la chimenea. Esto ya te va sonando algo. Pero ¿quién es el mayor depredador de la manita muscaria? Los ciervos que tenía Papá Noel en el trineo. Es que es muy curioso. El árbol de Navidad representa pues lo mismo, la época en la que, por ejemplo, tú pones los regalos en torno al árbol de Navidad. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, representa las setas que aparecen esporádicamente en el bosque, al lado de los árboles, en zonas más sombrías, etcétera. ¿Para qué utilizaba el chamán la manita muscaria? Pues para muchas cosas. Medicina, para crear ungüentos, para hacer temas, digamos, de posiblemente chamánico en todos sus niveles y también los regalaba. Por eso Papá Noel regala cosas, porque cuando tenía un sobrestock, pues precisamente por lo visto San Nicolás era bastante bondadoso, entonces pues regalaba lo que cosechaba, que era la manita muscaria. Entonces, todo esto converge hoy en día, fíjate, en la cultura que tenemos, que nos hemos olvidado totalmente de la procedencia exacta de la manita muscaria de Papá Noel, que pensamos que los colores pertenecen a la Coca-Cola, ¿no? Entonces, fíjate lo curioso que es el inicio de esas culturas que utilizan pues las plantas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es que estamos vinculados a las plantas, no somos ajenos a las plantas, sin las plantas no existimos. O sea que eso es así, ¿no? Luego hay otro temario de tu libro, La cuarentena en la Tierra, me lo puedes desarrollar también, que parece muy interesante el tema. Bueno, esto te lo voy a resumir un poco porque, bueno, incluso nosotros tampoco lo hemos desarrollado en todo su esplendor, pero hay que entender que existe el límite de Roche, ¿no? Que es un límite que la NASA entiende de que a partir de ahí lo que sería la radiación es perjudicial o directamente mataría a los astronautas. Existe el cinturón de Van Allen, que hace poco leí, por ejemplo, un artículo de la NASA que decía que bueno, que ese cinturón es tan misterioso como que protege de alguna forma la Tierra, es una especie de magnetismo también, pero que desconocen absolutamente el origen del mismo. Y entonces, el límite de Ross y el cinturón de Van Allen, entendemos de que es realmente algo puesto y de alguna forma que impide que salgamos, que no quita que haya otros medios para salir de la Tierra, pero que de alguna forma, de forma directa, no se puede del todo salir, o a lo mejor no pueden salir seres vivos, pero sí un satélite, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, son cosas que realmente la NASA habla de ello, que no sabe realmente de su procedencia y por qué existe. Y entonces, eso es lo que utilizamos como prueba para, para saber claramente de que ese cinturón y esa protección de alguna forma sirve para crear una cuarentena. ¿Para qué? Pues evidentemente para que lo que haya aquí no salga por algún motivo. Fuera no entre, que también puede ser otra posibilidad, porque somos una granja humana, también podemos ser una granja humana cosechada para unos, o otros pueden venir y liberarnos o cosecharnos también. O sea, puede ser un portal para no ser visto también. Bueno, ese es el argumento del destino de Júpiter, que, bueno, sabiendo quiénes son los creadores y demás, y bueno, y también la simbología, que es lo que venimos hablando, que Abraxas, digamos, el malo de la película se llama Abraxas, Abraham. Es que es curiosísimo
Y claro, si tú ves la película y no sabes todo esto que estamos hablando, no te enteras de que por qué pueden utilizar ese nombre de Abrasa. Entonces, ¿somos una granja humana? ¿O encerraron aquí a lo más malo de la galaxia? Pues podría ser también. Entonces, esto lo venimos investigando y yo creo que, bueno, que esto va a ser también una investigación muy extensa y que bueno, que ojalá algún día sepamos todas estas cosas a ciencia cierta, ¿no? Pero no deja, no deja de dar de pensar en todas estas incógnitas que muchas veces nos superan, ¿no? Pero lo que podemos hacer es entretejer este hilo, coger este hilo de aquí, coger otro de aquí y sacar conclusiones que, bueno, que nos pueden servir para entender mejor cómo se desarrolla no solamente la historia antigua, sino la historia que estamos escribiendo ahora mismo, ¿no? Bueno, decir que los que estáis viendo este vídeo, sepáis que el libro también habla de la historia no creíble de la evolución, magia, druidas ingleses, magos nazis, o sea que el libro tiene muchos apartados muy interesantes y yo conozco a Colin Rivas hace 7 años, a él también, y son dos genios. O sea, es decir, yo os recomiendo que compréis el libro básicamente porque seguro que no tiene desperdicio, porque ellos empiezan a investigar las palabras, de dónde viene de aquí, de allí, y la verdad es que yo no me voy a perder la lectura del libro porque siempre se sacan cosas nuevas. Dices, va, esto ya lo sé. Mentira. Luego te vas dando cuenta que vosotros vais haciendo relaciones nuevas y algunas que ya existían y te va abriendo, pues eso, nueva conciencia para poder seguir investigando. Entonces, sé que tienes que seguir con lo tuyo, no te voy a entretener más. Y yo lo que si quieres, pues es lo que te decía, ¿no? Que si quieres hacer más vídeos y tocar temas más concretos o lo que sea, pues estás invitado a la caja Pandora para cuando lo necesitéis. Y sobre todo cuando vayáis haciendo nuevos tomos. Claro, pues mira, hombre, acepto la invitación y por supuesto que haremos cosas porque, como digo yo, vamos en el mismo barco. Sí. Y bueno, sí recuerda, si me permite, que lo pueden encontrar el libro en Amazon o en Lulu. Se llama Series Illuminati. Y bueno, también a través de La Voz del Viento, pues tenemos el apartado para comprar el libro también. Y que bueno, que sí, aceptamos esa invitación y haremos cosas juntos. Que la verdad es que, como ya te digo, vamos en el mismo barco y esto además a mí me gusta, ¿no? Que tengamos ese buen rollo. Que bueno, que no hay que olvidar que eres un andaluz también exiliado, ¿no? Totalmente. Una pregunta te iba a hacer. ¿En Amazon o en Lulu es libro físico o libro electrónico? No me salía la palabra. Las dos cosas, electrónico y físico, lo pueden encontrar de esas dos formas. Así Vale. que ponen Series Illuminati, si no ponen Colin Riva o Moisés Rojas y lo encuentran seguro. Y como La Voz del Viento, ¿cómo te puede localizar la gente? Sí, lavozdelviento.es y ya, pues bueno, la navegación hasta la fecha es bastante sencilla. Tenemos 2 o 3 apartaditos donde pueden encontrar, pues, el libro, también algún documental que vamos haciendo, bueno, que también tiene relación con los libros y demás, los trailers que vamos subiendo. Y bueno, cliquean en Google La Voz del Viento, le aparecerá, si le aparece otra, pues lavozdelviento.es, simplemente. Y ahí pueden encontrar toda la información y si alguien quiere contactar con nosotros, pues también puede hacerlo a través de ahí. ¿Estáis en iVoox? Sí, también estamos en iVoox y vamos subiendo, bueno, dependiendo de lo que nos permite el tiempo, porque es que tantas cosas, pues hay que entender que bueno, de la forma en la que podemos y demás, pues sí, bueno, vamos sacando algunas cosillas, algunas entrevistillas, como por ejemplo la que hicimos a una buena gente llamada Luis Palacio de la Caja de Pandora. ¿Y qué te voy a decir? ¿Colin Rivas tiene alguna página web o alguna forma también de poder ver su trabajo? Pues no, bueno, hasta el momento digamos que La Voz del Viento viene a ser, no es algo exclusivo mío, sino digamos que es de los dos. Entonces lo que va haciendo él y lo que hará de momento, pues bueno, estará ahí e incluso se puede contactar con él también a través de lavozdelviento.es, aunque bueno, a él es bastante más difícil localizarlo, ¿no? Pero bueno, sí, todo lo que saque Colin Rivas estará en La Voz del Viento. Muy bien, pues si me quieres decir un correo de contacto. Sí, mira, por ejemplo, editorial lavozdelviento@gmail.com
y a través de ahí pues pueden preguntarnos cualquier cosa que necesiten. Pues muchas gracias, niño. Yo creo que ya por hoy ya estamos bien y nada, seguimos en otro momento. Estupendo, pues muchas gracias, Luis. Hasta pronto.